Quienes estuvieron el jueves, si no ya esto es un incentivo para venir, recordarán qué salmo estuvo predicando Martín. A ver, alguno que tire y pegue. Salmo 34. Muy bien. Bueno, Atrévete a conocer. hoy vamos a estar viendo la segunda parte del salmo. Pero quiero que vayan a buscar primero en 1 Pedro capítulo 3, versículo 8. Mientras buscan, recuerdo un poco de lo que estuvo hablando Martín. Tuvimos una primera instancia donde nos hablaba el salmista de su adoración incondicional a Dios y cómo después vemos en el resto del pasaje cómo, y Martín nos estuvo haciendo ver en detalle cómo Dios actuaba y respondía amorosamente para llegar, se me perdió acá, para llegar al versículo 8 que era el centro del pasaje, que decía: gusten y vean que es bueno Jehová, dichoso el hombre que confía en él. ¿Sí? Y cuando uno mira esto y mira del desarrollo de todo el salmo, que es un poco lo que vamos a estar viendo hoy en esta segunda parte, vemos lo peligroso que es hoy el tema de tener una mirada parcial de Dios y cómo todo el salmo nos termina dando una mirada total de Dios, en el sentido de hay gente que tiene una mirada parcial, quizás termina pasando en gente más de otra época esta mirada parcial que voy a decir, pero que a veces se puede dar, y que entonces tiene una mirada de Dios que lo miran, tratan de vivir vidas cristianas o religiosas en torno a la resignación. Y bueno, Dios gobierna sobre todo, Él tiene poder sobre todas las cosas, y aunque no tengo la sensación de que sea muy bueno, Él es el que rige sobre todo esto, y entonces despierta, digamos, una característica de nosotros, que es tener una actitud temerosa frente a Dios. La otra pata de esto es cuando convertimos la gracia de Dios en gracia barata y nos terminamos olvidando del valor de vivir en santidad. Y entonces a veces alguno cree que puede amar a Dios sin tener temor de Dios, y alguno cree que puede tener un temor genuino de Dios sin tener amor a Dios. Y esas dos cosas van juntas, van de la mano, porque justamente el temor de Dios que no involucra amor a Dios generalmente es un temor de un Dios que me inventé en mi cabeza, que no es el Dios de gracia, y que cuando hay un amor a Dios que no involucra temor de Dios, estoy pensando que Jesús es mi amiguito, en vez de entender que Jesús, aparte de comportarse como mi amigo, es un gran Señor y yo soy llamado a ser su siervo. Y este salmo, que nos llevó de alguna manera a esta primera parte que vimos el jueves, que tiene que ver con gusten y vean que es bueno Jehová, dichoso el hombre que confía en él. En el versículo 9 nos empieza a decir: teman a Jehová ustedes, no pierdan el pasaje de 1 Pedro que se queda a leer ahora. Dice: teman a Jehová ustedes sus santos, pues nada falta a los que le temen. Los leoncillos necesitan y tienen hambre, pero los que buscan a Jehová no tendrán falta de ningún bien. Y entonces a esto que dice busquen y vean, les está hablando por un lado de que el que teme a Dios no le falta nada, y después dice que el que busca a Dios no le falta nada, hablando de cómo temer y buscar van a ir de la mano, y van a ir de la mano de lo que predicó Martín el jueves sobre el tema de experimentemos esto, así como lo experimentó el salmista, que nosotros experimentemos esto de gustar y ver que es bueno Jehová. Vamos a leer ahora ahí en 1 Pedro capítulo 3 versículo 8, y dice: finalmente, sean todos de un mismo sentir, compasivos, amándose fraternalmente, misericordiosos, amigables, no devolviendo mal por mal ni maldición por maldición, sino por el contrario bendiciendo, sabiendo que fueron llamados para heredar bendición. Porque el que quiera amar la vida y ver días buenos, refrene su lengua del mal y sus labios no hablen engaño. Apártese del mal y haga el bien, busque la paz y sígala, porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones, pero el rostro del Señor está contra aquellos que hacen el mal. ¿Y quién es aquel que les podrá hacer daño si ustedes siguen el bien? Pero si alguna cosa padecen por causa de la justicia, bienaventurados son. Por tanto, no se amedrenten por temor de ellos, ni se conturben, sino santifiquen al Señor en sus corazones y estén siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que demande razón de la esperanza que hay en ustedes. Entonces ahora,
sin perder el pasaje, dejen un dedito ahí. Los que tienen celular, agarren otro celular, bájense otra aplicación para la Biblia. Bueno, acá tenemos la ventaja de la no tecnología que podemos usar los dos deditos. Se puede tener se puede tener, descargate la otra aplicación. en la misma Biblia. En la misma aplicación. En la misma aplicación. Bueno, después me mostrás entonces. Y bueno, y ahí vamos a ver versículo 12. Estoy en Salmos 34, 12. Dice así: ¿quién es el hombre que desea vida, que desea muchos días para ver el bien? Guarda tu lengua del mal y tus labios de hablar engaño. Apártate del mal y haz el bien. Busca la paz y sígala. Los ojos del Señor están sobre los justos y atentos sus oídos al clamor de ellos. La ira de Jehová contra los que hacen mal, para cortar de la tierra la memoria de ellos. Claman los justos y Jehová oye y los libra de todas sus angustias. Cercano está Jehová a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. Muchas son las aflicciones del justo, pero todas ellas le librará Jehová. Él guarda todos sus huesos, ninguno de ellos será quebrantado. Matará al malo la maldad, y los que aborrecen al justo serán condenados. Jehová redime el alma de sus siervos, y no serán condenados cuantos en él confían. ¿Hay algo que le llame la atención de un texto y el otro? Exactamente, ¿no? Si se fijan, el pasaje que leímos en 1 de Pedro, en el versículo 10, si no me equivoco, decía porque, y no es un porque que tenía toda una oración, sino en la Reina Valera decía porque, 2 puntos, porque después de los 2 puntos arrancaba la cita. Y lo que estaba haciendo era citar este Salmo 34. Uno diría, bueno, para leer 2 veces lo mismo, qué gran ventaja tenemos, ¿no? Pero no es el sentido por el que estoy haciendo esto, es porque hay un sentido que está tomando Pedro de las palabras del Salmo, y estas palabras del Salmo tienen una enseñanza que difícilmente encontremos con tanta claridad en otro pasaje de la Biblia, que es la que dice el versículo 11 del Salmo. ¿Alguien se anima a leerlo? Salmo 34, 11. Venid, hijos, oídme, el temor de Jehová os enseñaré. Yo no sé, la virtud cristiana de vivir en el temor de Dios es una virtud que nos es ordenada, que nos plantea de que la sabiduría está asociada a ella. Temed a Jehová vosotros sus santos. O sea, hay un montón de pasajes, lo hay en el Antiguo Testamento, los hay en el Nuevo Testamento. Pero que venga alguien y te diga, mira, yo hoy te voy a enseñar el temor de Jehová. Este es entonces un pasaje que tiene que ser un tesoro para nosotros, ¿no? Y está diciendo que el pasaje que leemos en 1 de Pedro y el pasaje que leemos en el Salmo 34 es la enseñanza acerca del temor de Jehová. O sea, es lo que completa el concepto. Es cuando dice gustad y ved, que nos hace ver cómo todo lo que Martín predicó el otro día, y los invito a leerlo a quien no haya venido, quien haya venido, que lo lea de nuevo, todo lo que hablaba de la respuesta de Dios, de la protección de Dios, del amor de Dios, de cómo Dios obraba, y cómo, vamos a decir, el Salmo completo explica el principio del Salmo, que era la adoración, en la que Martín también hizo énfasis el otro día, que decía, bendeciré a Jehová en todo tiempo, ¿no? Y entonces en este texto vamos a ir empezando la idea desde el pasaje del Salmo. Vemos que primero dice, ¿no? Versículo 12, ¿quién es el hombre que desea vida, que desea muchos días para ver el bien? O sea, nos está hablando de cuáles son, al hombre al que está enviando este mensaje es al que tiene este deseo de ver una verdadera vida, de ver el verdadero bien, y si quiere vivir de esa manera, dice, lo primero es guardar tu lengua del mal y tus labios de hablar engaño. El mal puede ser muy amplio, puede ser mucho más allá del engaño, puede ser hablar mal, es un insulto, es sembrar una raíz de amargura en un hermano, es el chisme, todo ese tipo de cosas no necesariamente es mentira, pero además acá le agrega el engaño. Está diciendo de que el cuidado de la boca es una de las cosas que muestra una actitud temerosa de Dios. Y a veces el problema que nosotros tenemos no es quizás una actitud maliciosa, sino lo que tenemos es una actitud descuidada.
Cuando nosotros tenemos una actitud descuidada de la boca, ¿qué sabe lo que estamos diciendo? Señor, yo no te temo. Porque es lo que nos está enseñando este pasaje. Está diciendo, el temor de Jehová te enseñaré. Está diciendo, vos querés tener una vida plena, vos querés ver el bien, vos deseás la vida, deseás una vida en el Señor. Lo primero que te estoy diciendo es, guarda tu boca de que hable el mal, de que hable engaño. La segunda cosa que dice es, apartate del mal y hacé el bien. O sea, renunciar, cortar, ¿sí? No voy a entrar en detalles con esto, pero muchas veces lo que nosotros terminamos haciendo es dejarnos el pecado a mano, ¿sí? La historia, una de las historias más claras de la Biblia con respecto es el rey Saúl, a quien le era ordenado que tenía que matar a las brujas, y lo que terminó haciendo fue echándola de Israel. Entonces, cuando necesitó una bruja, él tenía una bruja. Y terminó siendo el fin de su ruina, ¿no? O sea, y eso pasó porque nosotros muchas veces no matamos al enemigo. Lo que terminamos haciendo, al enemigo me refiero a, como dice la Biblia, ¿no? Si tu ojo te es ocasión de caer, cortalo. Si tu mano te es ocasión de caer, cortalo. O sea, sé violento en tu lucha contra el pecado. No podés ser amigable con el pecado. Y cuando no, eso pasa, cuando nosotros no estamos haciendo esto, dos cosas. La primera es, no está habiendo temor de Dios, ¿sí? Tengo temor quizás de no satisfacer mi gusto por encima de lo que involucra el temor de Dios. Pero a su vez, pero a su vez no estoy teniendo tampoco el temor de entender el mal que esto me puede causar. Y termina el versículo 13 diciendo, el 14, diciendo una tercera característica, una tercera y una cuarta que están asociadas al mismo concepto, que es la paz. Dice, buscar la paz y seguir, ¿sí? Y esto involucra varias cosas, ¿no? Después en el Nuevo Testamento se desarrolla, pero hay dos conceptos de paz grandes en el Nuevo Testamento. Uno es la paz con Dios y otro es la paz de Dios. Jesús, hablando de la paz de Dios, dice que yo les doy una paz como el mundo no les puede dar. Y esto va a ser un gran tema para el pasaje de Pedro y un gran tema para el Salmo, porque los dos, cuando avanza el desarrollo, nos empiezan a hablar de aflicciones. Y nos empieza a hablar de cómo las aflicciones no necesariamente implican daño. Dice el pasaje en Pedro que nadie nos puede hacer daño si nosotros seguimos el bien. Sin embargo dice, mas si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, bienaventurados sois. Quiere decir de que nosotros podemos sufrir aflicciones que no son daño. Y justamente lo que nos enseña la Biblia es, 1 Pedro 4, cuando avanza el desarrollo de este pasaje, dice que el que padeció en la carne, Jesús, terminó con el pecado, dice, ármense ustedes el mismo pensamiento, entendiendo que el padecimiento, que a veces involucra la manifestación de distintas maneras de la disciplina del Señor. Cuando estoy hablando de disciplina, no estoy hablando necesariamente de castigo, estoy hablando de que el Señor, al que ama, disciplina, y que dentro del proceso que el Señor hace, muchas veces nos hace pasar por situaciones difíciles, desde la que pasó Pablo cuando tenía los aguijones en la carne, y que no necesariamente estaba asociado a un pecado, pero sí era una disciplina para él, porque dice que esto era para que él no se enorgulleciera, para que no me enaltezca sobremanera, dice, me fue dado un aguijón en la carne. O sea, el Señor hace cosas con nosotros para mantenernos humildes, para mantenernos en el temor de Dios, para esto, y ahí entonces vemos que hay muchas situaciones de aflicción que son positivas, y muchas veces las situaciones placenteras sí son de daño. Entonces acá dice, busca la paz. O sea, esta paz que solo Jesús te puede dar, que no va a estar asociada necesariamente a sentirte, a que esto sea placentero, sino muchas veces en medio de la turbulencia, el Señor produciendo su paz. Esa paz de Dios nunca existe si no hay paz con Dios. Y la paz con Dios es que yo estaba, de punto de partido, enemistado con Dios a causa de mi pecado, y si no fuera por su sacrificio en la cruz, mediante la fe y el arrepentimiento, es que pude entrar en una situación de reconciliación. Y habiendo sido reconciliado, lo que me llama la Biblia es a valorar esa reconciliación, a de alguna manera valorar esta relación con Dios, pero también a ser un reconciliador, a ser, como dice en Mateo 5, también un pacificador. Fíjense cómo esto de alguna manera va a estar enganchado también con el tema de cómo uso la lengua, ¿no? Si uso la lengua para reconciliar o uso la lengua para romper. Todo este tipo de cosas nos está planteando ahí el versículo 12. Y el 15 dice, los ojos de Jehová están sobre los justos.
Esto viene como una secuencia, ¿no? Y entonces dice, el temor del Señor os enseñaré, versículo 11, el 12 al 14 nos marca lo que tenemos que hacer, y en el 15 nos dice esto. Hace una inferencia Pedro que no está en el Salmo con respecto a esto, y mete una palabrita, y la palabrita es porque. Pedro, si lo leen después, el que tenga el dedito puesto ahí o las dos aplicaciones puestas como Martín, el que tenga los dos se va a encontrar con que el porque no está en el Salmo, pero cuando cita Pedro el Salmo, lo cita agregando el porque. ¿Por qué agrega esto? Justamente porque lo que está haciendo es no solo citando, sino interpretando el Salmo y viendo cómo las dos cosas van de la mano, y que estas dos cosas vayan de la mano nos habla de lo del versículo 11, que nos está enseñando el temor de Dios. Está diciendo el versículo 15 que los ojos de Jehová están sobre los justos y atentos sus oídos al clamor de ellos, pero la ira de Dios está contra los que hacen el mal para cortar de la tierra la memoria de ellos. Entonces, porque mi temor está en el Señor, porque a Él le quiero agradar y Él está poniendo su ojo para bendecir a los suyos, es que voy a cumplirlo del 12 al 14. ¿Sí? ¿Lo ven ahí? El 15 nos dice, y tomando como le dice Pedro, es porque los ojos de Jehová están sobre los justos y atentos sus oídos al clamor de ellos. ¿Se dan cuenta que esto es porque Dios está mirando? Pero porque Dios está mirando no desde la perspectiva de si me mira y estoy pecando me castiga, porque este versículo está hablando de la mirada amorosa que Dios tiene sobre los justos. Si yo tengo un temor reverente de Dios que está asociado al amor, mi búsqueda es no pecar, es para agradarle a Él. Si bien después el versículo 16 ya nos habla de que la ira de Jehová está contra los que hacen el mal, y también eso lo tengo que prestar atención, el 15 no está diciendo que los ojos de Jehová están mirando para ver si pecamos, sino que los ojos de Jehová están atentos a nosotros y sus oídos atentos al clamor de nuestro. Entonces nosotros, sabiendo que Dios está atento a nosotros, en una actitud de temor reverente, amorosa, lo que vamos a querer hacer es agradarle, con lo que más nos cuesta, que es con lo que arranca, que es lo de la lengua, apartándome del mal, haciendo el bien, o sea, siendo proactivo en hacer el bien, buscando la paz y siguiéndolo. Entonces, fíjense que cuando dice al final de que Dios juzga a los que hacen el mal, también lo que debe suceder con eso es que mi temor está puesto en Dios y no en el hombre. Qué difícil es esto, ¿no? Porque a diferencia del amor, que el amor dice que el amor a Dios, al Dios que no veo, se refleja en cuando amo a los que veo, el temor del que no veo no existe cuando hay temor de los que veo. ¿Sí? Cuando yo tengo temor del hombre, lo que estoy demostrando es que no tengo temor de Dios. Y podemos tener temor del hombre desde el que nos viene a golpear la puerta de casa y que sabemos que está con algún tema de drogas, desde cuando camino de noche por la calle, desde mi jefe en el trabajo, desde una situación con alguien que tengo una relación difícil o lo que sea. Se nos puede ocurrir de cualquier manera, pero hay muchas veces de lo que nosotros estamos teniendo miedo es de lo que el hombre puede hacer sobre nosotros, perdiendo la conciencia de que el que tiene control de todas las cosas es Dios. Fíjense cómo esto tiene que ver con lo que leímos hace un ratito. Si están ahí en el Salmo, ¿se acuerdan que dije? Temed a Jehová vosotros sus santos, porque nada falta a los que le temen, los sencillos necesitan y tienen hambre, pero los que buscan a Jehová no tendrán falta de ningún bien. O sea que ahí hablaba de temer y buscar como cosas que iban juntas. A ver, dame un segundito. Se me perdió el... Bueno, sí. Versículo 17 dice: clama a los justos y Jehová oye y los libra de todas sus angustias. Cercano está Jehová a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. Muchas son las aflicciones del justo, pero todas ellas los librará Jehová. Él guarda todos sus huesos, ninguno de ellos será quebrantado. Este pasaje nos muestra que el avance que va teniendo en el texto va marcando a cómo Dios libra, cómo Él está cercano y cómo los guarda. Pero Pedro infiere este texto, y si tienen ahí el de Pedro lo leo, va al versículo 13 de 1 de Pedro 13 y dice: ¿quién es aquel que os podrá hacer daño si vosotros seguís el bien?
Mas también si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, si alguna cosa sufren por causa de la justicia, son bienaventurados, dichosos, felices. Por tanto, no se amedrenten por temor de ellos, ni se conturben, sino, dice, santifiquen a Dios el Señor en sus corazones y estén siempre preparados para presentar, quiero que presten mucha atención a esto, para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Este último versículo que leímos pareciera, ¿qué tiene que ver esto de presentar defensa con lo que venimos viendo? Y la forma en que nos plantea de lo que tiene que ver con presentar defensa es el sano equilibrio que el mismo capítulo presenta sobre Sara y Abraham. Nosotros arrancamos leyendo este texto y la primera palabra que leímos era finalmente. Es medio raro arrancar con finalmente, ¿no? Pero arrancaba diciendo finalmente porque casi que desde el principio del capítulo 2 está planteando cómo conducirnos como siervos, cómo conducirnos bajo las autoridades, cómo conducirnos en distintas cosas, Pedro. Y lo penúltimo que aborda dentro de esa secuencia es cómo debe conducirse el esposo con la esposa y la esposa con el esposo. Y entonces, para cerrar toda esa enseñanza, el versículo 8 dice finalmente. Y cuando habla de la esposa con el esposo, ahí en 1 Pedro 3, dice que Sara llamaba a Abraham Señor. ¿Alguien se acuerda cómo sigue ese versículo? Si no, lo podemos buscar ahí, que es el versículo 3 por ahí. De la cual vosotras habéis venido a ser hija. ¿Ese? Sí, a ver, sigue un poquito más. Y hacer bien, el hacerse bien sin temor ninguno, ese nosotros maridos igualmente. Bueno, Sí, no, sí. Sin temor. Sí, ¿sí? sin tener ninguna. A eso iba. Está, como Sara decía Abraham, llamándolo Señor, de la cual vosotros habéis venido a ser hijas, si hacéis el bien sin temor, sin tener ninguna amenaza. ¿Vieron el precioso equilibrio de lo que está hablando acá? ¿Por qué razón hace capaz que 100 años una mujer podía llamarle sin ningún drama Señor a su marido? Tristemente y horriblemente era porque le terminaban pegando. O sea, fue casi anecdótico como un cantante famoso uruguayo hace algunas décadas le preguntaron sobre el tema de golpear a la mujer y dice como que nunca, salvo que se lo merezca, ¿no? O sea, que se lo merezca, y en la cabeza del tipo era normal que si la mujer se lo merecía, había que cascarla. Sin embargo, acá estamos viendo a Sara que no tiene ningún temor en cuanto a miedo de Abraham y que enseña a las mujeres de que no tienen que temer ninguna amenaza. ¿Por qué? ¿Por qué no tienen que tener ninguna amenaza? Si creo que en líneas generales el 90% de los matrimonios, aparte del sobrepeso, generalmente pesamos bastante más que las mujeres. Y eso también implica una diferencia física. Laura, ¿cuál está mirando implica una diferencia física que expone a la mujer a que el riesgo de una amenaza es un gran problema. Pero ¿por qué la mujer no debería temer ninguna amenaza? Si está en Cristo, su temor ¿a quién es? A Dios. Y quien protege a la mujer del marido abusivo, ¿quién es? Dios. Entonces su confianza no está puesta en ese tipo, sino que su confianza está puesta en Dios. Y como su confianza está puesta en Dios, no tiene temor de ese tipo. Entonces es libre del miedo. Y siendo libre del miedo, ¿qué hace? Entonces lo llama Señor. O sea, es alguien que me encanta porque es la belleza del Evangelio que es para todos nosotros. O sea, no operamos por miedo de Dios y sin embargo voluntariamente tomamos la actitud de siervos. O sea, obedecemos no por miedo sino por amor. Y en ese temor reverente que dice, los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos al clamor de ellos. O sea, es hermosísimo porque estamos diciendo que somos libres para ser esclavos. Libres para ser siervos del Señor. Así como pasa en este caso con la mujer. Entonces acá, este pasaje que nosotros estamos leyendo dice, no se amedrenten por temor de ellos, no se conturben, sino santifiquen a Dios el Señor en sus corazones y estén siempre preparados para presentar defensa con
mansedumbre y reverencia. ¿Reverencia frente a quién? ¿Ante quién? Ante la persona que está pidiendo. ¿Cómo tiene que ser el tipo de persona? El otro. El otro, Ahí va, con la cara está poniendo Leticia. incrédulo. Cualquiera. Cualquier persona. Dice, ante todo aquel que demande razón de la esperanza que está en vosotros. Puede ser de que esté bañadito y de traje, o puede ser que tenga una mugre bárbara, puede ser que sea el triple de mi altura, o puede ser que sea la mitad de mi altura. Puede ser de que sea alguien letrado y poderoso, lo que sea, o puede ser que no, puede ser un debilucho, o puede ser un musculoso. Puede ser varón, puede ser mujer. Ante todo el que demanda razón de la esperanza que hay en vosotros, nosotros tomamos una actitud de mansedumbre y reverencia. Pablo, ciudadano romano, conocedor de cómo eran los reyes de Israel, como Agripa, de todo ese sector, y también los procuradores romanos, hay que ver la actitud que tuvo, llamando incluso a alguno excelentísimo, sabiendo cómo eran, y cuando le pasó de que se le fue la boca, porque hubo un sumo sacerdote que lo mandó a golpear. Cuando lo manda a golpear, le dice, Dios te golpeará a ti, pared blanqueada, dice Pablo, lo cual tenía toda la razón, y de hecho eso iba a suceder porque seguramente ese hombre se va a ir al infierno, y hasta podríamos decir que había lugares especiales en el infierno para alguien así. Es una exageración, pero voy ahí, y cuando uno le dice, ¿cómo vas a decirle así al sumo sacerdote? En vez de decir, Pablo, el sumo sacerdote, pero este chanta, o sea, si siguieran yendo al día de la expiación adentro del tabernáculo, se hubiese muerto 14 veces. O sea, este tipo no tiene nada que ver con Dios. No, Pablo dice, no sabía que era sumo sacerdote, porque escrito está, no maldecirás a un príncipe de tu pueblo. Y Pablo tuvo, sin tener temor del hombre, una actitud reverente frente a un hombre que no se la merecía. ¿Saben quién se merecía esto? Dios. Dios se merecía que su hijo se comportara en una actitud reverente, no por temor del hombre, sino por temor de él. Y entonces Dios se merece que nosotros sigamos siendo reverentes con los hombres, porque nosotros tomamos la posición de siervo. Y los invito a leer dónde arranca esto, que es en el principio del capítulo 2 de Primera de Pedro, y cómo va mostrando la actitud reverente que llama a tener frente a las autoridades. Yo no quiero hablar acá de cómo era un César romano, pero probablemente la corrupción moral que estos tipos tenían es inimaginable. Los abusos que hacían de niños por placeres personales son inimaginables. Y frente a esos hombres, Pablo se ponía en una actitud reverente, y Pedro enseña reverencia y mansedumbre, porque la reverencia y mansedumbre es una cualidad en la cual nos hacemos semejantes a Jesús, en la cual agradamos a Jesús, y no lo hacemos por el hombre que está delante, ni por miedo del hombre somos reverentes, ni por lo malo que sea el hombre somos irreverentes, porque tener temor del Señor implica que mi mirada está puesta en el Señor. Vuelvo al texto. Y entonces, dice el versículo 14, como había oído, mas si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, bienaventurados sois. Entonces, vamos a estar viendo, gracias, porque si no, no sale bien en la cámara, gracias. Vamos a estar viendo 4 cositas como aplicaciones para nuestra conclusión. La primera, ¿cómo termina este salmo? Versículo 22. Jehová redime el alma de sus siervos, y no serán condenados cuantos en él confían. Así como hemos estado viendo acá una asociación de cualidades, ¿no? De temer a Dios, buscar a Dios, y ahora está hablando de confiar en Dios. Nosotros confiamos en Dios por medio de la fe, exactamente. O sea que nos está diciendo que no serán condenados los que tienen fe. Esto escrito probablemente unos 1000 años antes de Cristo. ¿Y por qué no son condenados los que tienen fe? Porque Jehová redime el alma de sus siervos. O sea, porque Jehová paga para salvar a sus siervos. Acá está Jesús. Acá está Jesús. O sea, la razón, capaz que cuando lo escribió, capaz ni lo entendía demasiado, y los que lo leyeron originalmente tampoco. Pero sus siervos también son pecadores. Sus siervos también podrían ser objeto de la ira de Dios. Efesios 2:3 creo que es que dice que nosotros éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás.
Pero la razón por la cual nosotros podemos estar parados y podemos estar gozosos y podemos estar sin temor del hombre y podemos tener un temor de Dios que es reverente y no de miedo, ese temor reverente, esa actitud del corazón, esa belleza de semejanza a Cristo, nace de que Cristo fue el que hizo la obra para que fuera redimida el alma de sus siervos, de aquellos que por medio de la fe se acercan a Él y como consecuencia no son condenados. Entonces, viendo esto de temer, buscar y confiar de la mano, quisiera leer ahora Deuteronomio 17, del 18 al 20. Si alguno lo quiere leer, buenísimo. Y cuando se siente sobre el trono de su reino, entonces escribirá para sí en un libro una copia de esta ley, del original que está al cuidado de los sacerdotes levitas. Y lo tendrá consigo, y leerá en él todos los días de su vida, para que aprenda a temer a Jehová su Dios, para guardar todas las palabras de esta ley y estos estatutos, para ponerlos por obra, para que no se eleve su corazón sobre sus hermanos, ni se aparte de él, mandamiento a diestra ni a siniestra, a fin de que prolongue sus días en su reino, él y sus hijos, en medio de Israel. Qué hermoso este texto. Está hablando de, Dios está prediciendo que de hecho el pueblo iba a pedir rey en una actitud contraria a él. Pero les explica cómo tenía que ser el rey. Y avanza en esto y llega al versículo 18 y nos enseña de que cuando el rey se sentara en el trono de su reino, acá manda una primera orden. ¿Cuál es la orden? Ahí va. Se va a escribir una Biblia, por decirlo de alguna manera, o la Biblia que tuvieran hasta ese momento, por lo menos de Génesis hasta Deuteronomio, 100 y pico de páginas. ¿Cuánto de lo que estamos acá le copiamos desde Génesis 1.1 hasta Deuteronomio 34? Ninguno. ¿Por qué no hacemos eso? Bueno, de entrada porque no es práctico, porque es mucho más fácil leerlo de otra manera. Entonces, bueno, acá le está diciendo al rey, lo primero que le está diciendo es, no seas práctico. Y no estoy diciendo, aclaro que no estoy diciendo, no hay ningún mandamiento del Nuevo Testamento que nos diga que no tenemos que hacer una copia primero de la ley. Pero sí hay una inferencia que nosotros podemos hacer acá. La vida cristiana no consiste en ser práctico, sino lean Filemón. Pablo está esperando que Onésimo se quede con él y lo manda para que, solo lo manda para que si Filemón se lo manda de nuevo, no sea porque yo lo apreté. Y eran kilómetros, no era que esto lo resolvió, se tomó un avión y en 12 horas estaba ahí, ¿no? Nosotros muchas veces elegimos el camino práctico, y bueno, ahí está más fácil. Bueno, resulta que no tiene que ser más fácil. Tenía que copiarse el rey, puedo decir, pero el rey 50.000 cosas, o sea, era para el tiempo de David, que fue el segundo rey de Israel, la población probablemente tuvieran 2 o 3 millones de dólares. 2 o 3 millones, ahí va por ahí. 2 o 3 millones de personas en virtud de la cantidad de varones que expresa el pasaje que había en un censo que él hizo. Ocuparse de la vida de todas estas personas, del funcionamiento nacional y todo eso, es una tarea súper ocupada. No hay alguien en todo mi reino que además sea mucho mejor que yo, que tenga una letra más linda, que pueda copiarme el libro de la ley. Sí, seguro, pero Dios está diciendo, hacelo vos. Lo primero que te está enseñando con esto es humildad. Lo segundo es que seguir a Dios no es elegir el camino más práctico, es elegir el camino más obediente. Y tercero, está trabajando sobre nuestra habilidad para mirar la Biblia al detalle, porque había que ir letra por letra, y retener la Biblia al detalle. Ese es el trabajo sí que nos corresponde a todos nosotros. ¿Por qué nos corresponde a todos nosotros? Y acá no voy por el miedo, sino por la promesa. ¿Cuál es la promesa para ellos? Dice, cuando se siente sobre el trono de su reino, entonces escribirá para sí en un libro una copia de esta ley, del original que está al cuidado de los sacerdotes levitas. Dice, lo tendrá consigo y leerá en él todos los días de su vida, para que aprenda a temer a Jehová su Dios. ¿Querés que esto que nos dijo el Salmo 34, del temor de Jehová les enseñaré, efectivamente lo aprendamos? Bueno, acá tenemos el camino. Dice, leerá en él todos los días de su vida para que aprenda a temer a Jehová su Dios. Y acá aclararía una cosa más.
está hablando seguramente sobre la ley. Así que yo siempre mi consejo es leer el Nuevo Testamento primero, pero después lee Génesis a Deuteronomio y aprende sobre tener una mirada completa acerca del carácter de Dios y de cómo Dios castiga y cómo la persona que hiciere tal cosa indefectiblemente morirá. Porque todas esas cosas que están puestas ahí están puestas para despertar en nosotros el temor de Jehová. Es lo que nos dice acá. Está diciendo que el hombre que podía considerarse el más importante del pueblo, el que tenía mayores ocupaciones en el pueblo, el que podía estar más estresado, tenía que dedicarse a escribirla al detalle, la copia de la ley, tenerla consigo siempre, dice, y además leer en ella todos los días de su vida con la promesa de que el para qué de que hagas esto es para que aprendas a temer a Jehová tu Dios. Pero agrega esto, para guardar todas las palabras de esta ley y estos estatutos. ¿Para qué los guardamos? Dice acá, para ponerlos por obra. Y agrega una cosa que es clave dentro de esta vida, el temor de Dios, para que no se eleve su corazón sobre sus hermanos, ni se aparte del mandamiento a diestra ni a siniestra, a fin de que prolongue sus días en su reino, él y sus hijos en medio de Israel. Voy a contar algo anecdótico acá, pero el rey que hizo exactamente lo contrario a lo que está puesto hasta el versículo 17 fue Salomón. Exactamente lo contrario. Todo lo que dice ahí que no tenían que hacer, lo hizo Salomón. Mi pregunta es cómo ese hombre que recibió sabiduría de Dios, seguramente, no sé si escribió a mano el libro de la ley, pero capaz que fue tan vivo que vio que había otro que lo podía hacer y que seguramente no haya seguido leyendo, porque una paginita por día y llegás a Deuteronomio 17 en abril, y leer la ley de Génesis a Deuteronomio todos los años probablemente lo vas a hacer 3 veces al año. Fue rey 40 años, así que debería haberse encontrado con este pasaje por lo menos 120 veces. E igual comerció con caballos con Egipto, igual tuvo muchas mujeres, igual se llenó de plata, que era parte de lo que se decía. Todo eso lo hizo exactamente contrario a lo que estaba ahí. Y miren lo que dice ahí, ¿no? A fin de que prolongue sus días en su reino, él y sus hijos en medio de Israel. ¿Jesús es descendiente de David? Sí. Ahí va, sí, a eso se refiere con Jesús es descendiente de David. ¿Jesús es descendiente de Salomón? Exactamente. José, su padre adoptivo, es descendiente de Salomón, pero María es descendiente de Natán, otro hijo de David. Quiere decir de que Dios cumplió la promesa a David de que serían prolongados sus días en su reino, él y sus hijos. Sin embargo, a su hijo que tomó el trono, la promesa no le llegó. Y entonces, sí fue perpetuo el reinado de David, sigue siendo perpetuo en Jesús, pero no el de Salomón, que sí fue cortado, porque fue por el lado del otro hijo Natán que llegó Jesús. Entonces, él se la perdió. ¿Sí? Y de alguna manera yo espero que en lo que esté resonando en la mente de todos nosotros acá, yo no la quiero perder. Yo quiero ser el que sea temeroso de Dios. Yo quiero ser el que no se confunda pensando que es superior a alguien, superior en inteligencia, superior en fuerza, superior en belleza, superior en autoridad, superior en plata, superior en desempeño, superior en fidelidad, superior en santidad. Si yo me siento superior a alguien, perdí. Acá lo que está diciendo es, recuerden qué es lo que dice el Nuevo Testamento que tiene que ver con esto, estimando a los demás como superiores al mismo. Y en ese sentido, quisiera así, estoy más o menos bien de tiempo, vamos a leer 2 pasajes ahora. Uno es en el que estábamos, que teniendo entonces la enseñanza de cómo vivir en el temor de Dios, volvemos a 1 Pedro 3:8, que dice, finalmente después de todo lo que le dije, cómo ser como esposo, cómo ser como esposa, cómo ser como siervo, cómo vivir bajo las autoridades legales que tenemos, dice, finalmente sean todos de un mismo sentir, compasivos, amándose fraternalmente, misericordiosos, amigables, no devolviendo mal por mal ni maldición por maldición, sino por el contrario bendiciendo, sabiendo que fueron llamados para heredar bendición. Porque el porque fue de lo que se trató la prédica.
Porque en este temor de Dios nosotros podemos vivir de esta manera, negándonos al mal, sabiendo las promesas del Señor y teniendo en cuenta esto. Dice, ¿cuál es la aplicación natural de esto? Realmente la aplicación uno la ve después, no ve algo y después ve la aplicación. Bueno, acá Pedro eligió poner la aplicación antes y después la fundamentó. Y la aplicación es, si estás viviendo esto, si estás viviendo en el Evangelio del Señor, si estás viviendo en el temor de Dios, entonces tu vida tiene que ser conforme al Evangelio. Mi vida tiene que ser conforme al Evangelio. Y la respuesta de alguien que vive en el temor de Dios y que entonces no se considera superior a nadie, que tiene esta actitud en el Señor, va a ser de que es de un mismo sentir con sus hermanos. Es compasivo. Entre los hermanos se aman fraternalmente, o sea, no es que se ama decir como decir, yo lo amo en el Señor, pero nada, o sea, fraternalmente, ¿no? Dice, es misericordioso, es amigable, cuando recibe un mal no devuelve un mal, cuando recibe una maldición no devuelve con maldición, sino que por el contrario, aunque reciba mal y reciba maldición, bendice, partiendo de la base y la esperanza que tiene en el Señor de que fue llamado para heredar bendición. Entonces, con esa clase de corazón es que metió finalmente Pedro para decirnos, así vivan. Y de esa manera, teniendo en cuenta el peso que tiene la palabra de Dios en esto que acabamos de leer en Deuteronomio 17, el Salmo 19 nos dice, para no hacernos un spoiler, porque lo cerré ayer también en la reunión de jóvenes con este mismo Salmo, pero nos dice, los primeros 6 versículos, dice, los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de su mano. Y entonces sigue desarrollando lo que es la belleza de la revelación de Dios en la naturaleza, y a partir del versículo 7 va a entrar en la revelación de Dios a través de su palabra. Dice, la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Y sigue, ¿no? Y entonces después de que nos presenta la revelación de Dios, que nos presenta particularmente a partir del versículo 7, el valor de la palabra de Dios, vamos a decir, después de que David, que es el autor del Salmo 19, se encuentra con la palabra de Dios, dice, versículo 11, tu siervo es además amonestado con ellos, dice, en guardarlos hay grande galardón. Leímos Deuteronomio 17, en guardarlos hay grande galardón, ¿no? Porque voy a poder crecer en el temor de Dios, porque voy a poder obedecer a Dios, porque voy a poder tener humildad con respecto a mis hermanos, y eso va a ser el efecto de la palabra de Dios en mi vida. Entonces, cuando me encuentro con eso, nos vamos a encontrar con eso. Nuestra carne grita fuerte, que a cada uno de nosotros nos va a gritar fuerte que sos el mejor. Y lo injusto que es que Guillermo haya dicho eso de mí. Probablemente, si Guillermo dice, Javier es re bien, eso sí es injusto. Porque no, porque si conoce mi corazón se da cuenta que no hay nada re bien acá. Pero muchas veces cuando alguien dice cosas que sabemos que son injustas, pero suenan lindas, no nos quejamos de nadie. Pero si osan decir algo que ponga en peligro mi reputación, ¿no? Y eso es gravísimo, porque realmente en mi vida he comprobado un montonazo de veces de que gente dice cosas buenísimas de mí que son injustas, ¿sí? Que no corresponden a cómo soy yo. Y no creo nunca haberme quejado con nadie con respecto a eso. Entonces, este salmo dice que en guardarlos hay grande galardón, porque voy a poder ser verdaderamente humilde, porque voy a poder ser temeroso de Dios. Versículo 12, ¿quién podrá entender sus propios errores? Dice, líbrame de lo que me son ocultos. Dice, líbrame de lo que me son ocultos. De los errores que pueda tener. Muchas veces somos ciegos frente a distintas situaciones. Y acá el salmista dice, yo no soy ningún crack, a mí también me pasa. Señor, por favor, líbrame de los errores que me son ocultos. Clama a Dios. ¿Se dan cuenta? También la belleza de cómo acá está asociada la palabra de Dios para tener un diagnóstico de mi realidad. El diagnóstico no me lo dan las circunstancias externas, me lo da la palabra de Dios. Hoy de mañana en la iglesia se dieron testimonios de los campamentos, y Dalén dio testimonio del campamento de familia y dijo, a veces uno piensa que está re bien hasta que empieza a tener muchas oportunidades de escuchar la palabra de Dios y se da cuenta cómo está. Y esto es lo que le está pasando al salmista. Está hablando de la belleza de la palabra de Dios y frente a eso empieza a ver su propio problema y le dice, Señor, líbrame de los errores que me son ocultos. Pero termina diciendo ahí,
Como tercera cosa, versículo 13, preserva también a tu siervo de las soberbias, que no se enseñoreen de mí. ¿Sí? A veces no queremos ser esclavos de Cristo, a veces no queremos servir y en ese sentido vamos a decir ser esclavos de nuestros hermanos, pero muchas veces cuando pasa eso, de lo que sí somos esclavos de la soberbia. ¿Sí? Y ahí no hay temor de Dios. Y acá está diciendo, si pensás que no te puede pasar, bueno, David piensa que sí le puede pasar. David sí piensa que le puede pasar. Yo estoy seguro, no estoy seguro que me puede pasar, estoy seguro que me ha pasado. Y acá dice, Señor, preservame de las soberbias, que las soberbias no se enseñoreen de mí. Y en consecuencia dice, seré íntegro y estaré limpio de gran rebelión. Por favor, Señor, sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti, oh Jehová, roca mía y redentor mío. Señor, gracias por tu palabra, gracias por tu evangelio, gracias, Señor, por esta enseñanza acerca del temor de ti. Guíanos, Señor, a poder tener la actitud frente a ti y frente al mundo que refleje esa clase de temor y que nuestra vida pueda estar realmente asociada a la comunión contigo y a tu palabra, Señor, para que podamos tener esa victoria y podamos ser verdaderamente humildes y temerosos de ti.